Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Cristian Barahona nos trae una cosa un tanto extraña. Es de Baby Metal y dice, lo primero es un momento totalmente clásico de Baby Metal. El famoso incidente de la rana o Baby Metal versus la rana. Esto sucedió en un programa de variedades de Hong Kong en el año 2014 durante uno de los tours. En esa entrevista hicieron varios juegos con Baby Metal, pero el que destacó sobre todo y transformó en parte integral de los momentos más clásicos de Baby Metal es el tema de la rana. ¿Qué narices nos has traído, Christian Brauna? Eh, en fin, bueno, lo hemos subtitulado y a ver qué tal esto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. 首先，先有艾莎体验摸孔不相离的东西。何が入ってるのかをまず3人に見てもらいます。いきますよ。せーの、じゃん。何？かわいいかわいいかわいい。よーいスタート。何怖い。もっと下もっと下です。待ってここ。何これ。手広げて。何無理そんなことしないダメだよ。そのまま下ろしていきましょう。嘘本当に大丈夫です。全然大丈夫。倒れるかも。そんな怖くない。何これ。ちょっと待って。ゆるいカーブ。コース。Manguera curva. Manguera curva. Hombre, es que si la coges de ahí, no notas que se mueve, pues Es un hongo. te puedes imaginar cualquier cosa. Claro. Y una manguera está mojada, pues Bueno, vale. que es una anguila o algo así, Es ¿no? una anguila, sí. Entiendo yo que es una anguila. Bueno, en fin, Es un hongo, dice. ¿Eh? vamos a seguir. Esto es. A mí estas tonterías siempre me han gustado. Oye, Eso de meter ahí la mano en una caja que no ves, uy, hay que echarle narices, ¿eh? No ves lo. lo que toca, Estela. A ver, lo que me gusta es que yo creo que un poquito para darle confianza a las invitadas, dice, primero lo hago yo, ¿sabes? Y Y después luego lo ya, hacéis vosotras. efectivamente, pero como diciendo, yo me mojo primero, nunca mejor dicho. Y, a ver, mira, la cara es buenísima, la de la presentadora. わかった。ちゃんと。なめこじゃなくてなんだっけ。うなぎ。今おとなしいですね。すごい暴れてる。すごい。3匹もいる。恐ろしい。すごい。接下来有 Baby Metal 体验摸孔。Se está llevando la mano aquí con la misma que ha tocado la anguila, yo qué sé. Yo En sí fin, lo he bueno, pensado yo también, ¿eh? sí. Que le estoy不 metiendo 相离 la 的 mano a pescar. Sí. 东西。じゃじゃん。何ですかそれ。やだ。怖い。無理。Qué pedazo de rana.
Más bien es un sapo, pero bueno, ¿no? Más Pero que una vale, rana. yo no distingo uno. Que la diferencia que es el Los tamaño sapos son más grandes, ¿eh? más grande. Y dice, hola, ¿qué pasa? Me llamo Gustavo, Sí. el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo. Madre mía, con la rana. Bueno, pues ya sabéis, Cristian Barahona es un sapo. Un sapo. Ostras, pero un sapo de aquí estoy yo. Venga, vamos a ver qué ocurre. El sapo tiene una cara de paso de todo. Sí, está mirando como diciendo, ¿por qué me han metido aquí? A ver a quién le toca, si a Su, si a Moa o a Yui. Madre mía.よーいスタート。下もうちょっと前。頑張れ。動いてる。待ってみんなの顔がやばい。下。おばさんの顔やばい。いくよ。せーの。前でもうちょっと下。せーの。もうちょっと下に行ったら頭。目。足。El susto que tienen encima. Claro, no, lo vuelvo a decir, es que hay que atreverse a meter la mano ahí sin tú saber lo que hay dentro. Claro, es el miedo a lo desconocido. A lo desconocido, claro, te Claro. puedes encontrar cualquier cosa. A Esto mí es me ponen como- una araña y lo mismo me da un limaquillo ahí. Es como en las películas de terror. Muchas veces da más miedo lo que no te enseñan que lo que te enseñan. Claro, lo que no ves. Así que la imaginación es peor todavía, ¿eh? あ、そうか、ここですよね、これ背中。ちょっと言ってみてもいいですか？亀とか。なんか似てるかも。あと1分。頑張れ。もっと前か。そう。なんか動いてません。動いてる。すごい元気。何？待って、触ってる。かわいいかも。なんかかわいいかも。トゲトゲしてる。かわいいかも。 Le va haciendo así. Está el pobre sapo así. Como diciendo, déjame el ojo ya, hombre. Es de simpática la niña, ¿eh? Métete el dedito donde ya te diga. El sapo es lo que hay que hacer para sacar mi familia adelante, de verdad. A ver, lo que hay que hacer por traer dinero a casa, ¿eh? トゲトゲしてる。かわいい。泣いてる。Al final ha cogido confianza, ¿eh? Con el Sí, sapo. sí. Vamos, un poco más se lo lleva a casa. 入れてみるね。いや終了。今持ってるよ。El sapo está en plan, pero me quiere dejar en el suelo, ¿para qué tocas? ¿Para qué tocas? De verdad. Qué juventud esta. No, luego los sapos cuando los coges son muy dóciles, no suelen... Ujú. A no ser que de repente te pegue un brinco y se tire de la mano, pero se suelen quedar ahí quietecitos, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, Pero es que, ese es muy grande, ese sapo. escúchame, que digo, se lo va a llevar Sí. de la caja, tú verás. 答えはこちらですうわー待ってよゆうたこれ変わったの結構出てきてるよ待って止めて待ってこれ飛びますよね本当だダメかちょっとはい第2回戦は愛さんの勝ちですAy, oye, Era un sapo bastante grande, ¿eh? ese era un sapo, oye, que lo mismo hay que ponerlo a dieta, ¿eh? Madre mía, el sapo. Oye, que al final a Moa le ha gustado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, el momento Yui... ¿Qué haces? Uy, no, Quítame, suéltate, quítamela, suéltate, quítamela. suéltate. Sí, así lo tenemos. Aquí. Este momento que se lo... Bueno, pero se está riendo, ¿no? Yo Bueno, sé, es yo le una hago risa. eso, yo le hago eso a María y lo primero me pega un bofetón Es una risa del nerviosa, miedo. es una Como risa, risa nerviosa del miedo. De hecho, lo tiene Moa y creo que pasa, sí, eh, pega el salto da el ahí. saltito y se coloca en el brazo. Cuando se baja así, Pero tú digo, mira, pero tú mira al sapo que se ha enganchado. sí, que cuando se baja ella así un poquito, ¿sabes? Así, digo, se desmaya, se desmaya. Yo pensaba que se desmayaba, ¿vale? Digo, se le han aflojado las piernas. Mira. El detalle, tú fíjate ahora que está aquí Yui y Cérica y está Moa cuidando de que no se caiga la rana. De Es que no decir, se caiga, está sí, sí. protegiendo, bueno, protegiendo al Sí, sapo, sí, sí, ¿vale? sí. はい第2回戦は愛さんの勝ちです Pues esto era el famoso incidente de la rana. ¿Ya no hay más? Ya está, ya. Claro, tú deberías el programa entero. Pues sí. Bueno, pues está guay, ¿no? A ver, es... Al final Moa ha dicho, uy, yo lo adopto. Me ha gustado. Claro. A ver, Le llamo Gustavo y ya está. obviamente, a ver, aquí buscaban algo, alguna reacción, porque lo que no han hecho con la anguila, lo han hecho con el sapo, que es destapar la caja, ¿vale? Una rana, lo más normal que salte. Así que estaban buscando precisamente la reacción. Pero bueno, aquí yo entiendo que lo importante es la autenticidad, ¿no? Es decir, Sí, estaban, sí. estaban totalmente Asustada, ¿es? asustadas, sí. Que Yui pasa del miedo a la risa, vuelve al miedo, termina completamente desbordada. La risa la Pero a mí risa tonta ahí de miedo. me hace gracia porque Moa la llega a coger y hacer así dentro de la caja, ¿vale? Y de pronto la Y destapa luego le da miedo y cuando se la ponen ve. las tres en la esquina como diciendo, ya no hay más pared, ¿vale? Es decir, ya más de aquí no nos podemos esconder. Eh, y desde luego, si tenía algún tipo de, digamos, de formalismo tipo somos baby metal, aquí se ha roto completamente. Hombre, claro. Aquí, así que bueno, ha estado simpático mm, por la espontaneidad, ¿no? Es decir, pero me ha hecho bastante gracia. Pero escúchame, al final Moa tiene cara de diciendo me la llevo a casa, porque no la Sí, sí. suelta, ¿eh? Sí, Está, sí. Sí, además la ha cogido así con cariñito ahí, sí, ya la como. está cunando como si fuera ya un bebé, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía.
Bueno, pues ha estado simpático. Gracias, Cristian Barahona. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.